a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el primer vídeo de mitos, rumores y leyendas, empezando esta nueva sección del canal con el caso de Carolina de Brandeburg-Ansbach, una reina de Gran Bretaña que fue víctima de una feroz campaña de desprestigio, donde sus enemigos convirtieron su astucia política y su amor por la ciencia en escandalosos mitos de espionaje, amantes secretos, un supuesto harén privado e incluso acusaciones de brujería. Espero que os guste este vídeo. En los ruidosos callejones del Londres del siglo XVIII circulaba un rumor incendiario. Se decía que la reina Carolina detestaba todo lo relacionado con el país que gobernaba. Los feroces panfletos de la oposición la pintaban como una alemana arrogante y fría, que despreciaba el clima británico, criticaba la comida local y se burlaba en secreto de las costumbres de sus súbditos, rodeada siempre de un círculo exclusivo de extranjeros. Sin embargo, la realidad detrás de estas duras acusaciones era muy diferente. Todo se trataba de una calculada campaña de propaganda. Utilizar el nacionalismo inglés y llamarla la alemana de forma despectiva era el recurso favorito de sus enemigos para poner al pueblo en su contra. En la práctica, Carolina demostró una gran inteligencia y se integró perfectamente en la cultura británica, aprendiendo el idioma y respetando sus tradiciones. El mito de que ella no era verdaderamente inglesa se convirtió en el arma política más fácil, barata y efectiva del momento, diseñada exclusivamente para restarle popularidad y desacreditar su innegable influencia en las decisiones del gobierno, manipulando el orgullo de una nación. Una de las leyendas urbanas más escandalosas de la época aseguraba que la reina Carolina no solo toleraba las infidelidades de su esposo, sino que había diseñado un auténtico harén privado dentro de palacio. Los escritores satíricos afirmaban que ella misma reclutaba, entrenaba y suministraba atractivas damas de compañía al rey Jorge II. Según esta teoría, la soberana busca mantener al monarca constantemente distraído y dócil en la cama para que no interfiriera en sus astutas decisiones políticas. La realidad, sin embargo, distorsionaba una brillante estrategia de supervivencia. Carolina simplemente prefería que su marido estuviera con mujeres de su propio entorno de confianza, como la famosa Henrietta Howard, en lugar de arriesgarse a que buscase amantes peligrosas o ambiciosas fuera del control de la corona. Los enemigos de la reina tomaron esta inteligente gestión social y la transformaron ante el público en una narrativa perversa. La retrataron de una forma injusta como una mujer fría y sin escrúpulos que utilizaba el sexo como una simple herramienta administrativa, convirtiendo el pragmatismo de una esposa protectora en un mito de corrupción palaciega. El palacio se llena de murmuros extraños cada vez que la reina Carolina cerraba las puertas de sus salones privados. Aunque la soberana se reunió abiertamente con mentes brillantes como Isaac Newton, el rumor popular aseguraba que en esas habitaciones se practicaba la alquimia prohibida y el espiritismo. Se decía que la reina buscaba desesperadamente el elixir de la eterna juventud y que intentaba comunicarse con el más allá para conocer los planes secretos de sus enemigos. Este mito nació de una absoluta incomprensión hacia su enorme curiosidad intelectual. En una época donde las reinas se limitaban a la moda y a la religión,
Carolina patrocinaba debates sobre física, matemáticas y teología avanzada. Sus opositores políticos, incapaces de entender aquellas conversaciones científicas de alto nivel, optaron por describirlas con malicia como oscuras reuniones de brujería. El rumor sobre la eterna juventud se volvió muy popular porque la sociedad del momento no podía concebir que una mujer dedicara su tiempo libre a leer tratados científicos en lugar de asistir a los bailes, concluyendo que tanto estudio debía esconder algo antinatural y vanidoso. El mito de la reina espía fue otro de los relatos más llamativos que persiguió a Carolina durante su etapa como reina consorte. Los panfletos de la oposición afirmaban con insistencia de que la soberana había desplegado una red secreta de espionaje dentro de la propia corte, llegando a colocar informantes entre sus damas de honor. El rumor asegura que Carolina interceptaba y leía personalmente la correspondencia privada de los ministros de Estado e incluso las cartas íntimas de su propio hijo, el príncipe de Gales. Esta acusación tenía una base real, pero exagerada al extremo. Carolina era una mujer extremadamente astuta que sabía que la política del siglo XVIII se definía en los salones y no solo en los despachos. Por ello, utilizaba la agudeza de sus damas para obtener información valiosa y adelantarse a las crisis de gobierno. Sus enemigos transformaron este natural instinto político en una fábula sobre una vigilante obsesiva y sin límites. Presentarla como una intrusa que no respetaba la privacidad ajena era la forma perfecta de sembrar la desconfianza entre los nobles y debilitar su red de alianzas. El rumor más dañino y persistente sobre la vida privada de Carolina afectaba directamente a su alianza con el primer ministro Robert Walpole. Los críticos de la corona difundieron la idea de que la enorme influencia de Walpole sobre la reina no se debía a la política, sino a una relación secreta en la alcoba. Se insinuaba con malicia que ella lo mantenía en el poder porque eran amantes y que el ministro era el verdadero dueño de la intimidad real. Pero la realidad histórica demuestra que esto era una mentira absoluta. Su conexión era estrictamente intelectual y estratégica. Carolina era una mujer brillante que disfrutaba de la alta política, algo que su propio marido apenas le ofrecía. Walpole era su aliado perfecto porque ambos compartían una visión muy práctica del gobierno. El origen de este mito responde a una fórmula clásica para restar poder a las mujeres. Si una reina influía en el Estado, la mentalidad de la época asumía que debía ser por favores sexuales y nunca por su inteligencia. Walpole, además, alimentaría el rumor para simular que tenía el control absoluto sobre el trono británico. Bueno amigos, llegamos al final de esta nueva entrega de mitos, rumores y leyendas sobre la reina Carolina de Brandeburg-Ansbach. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, agradeceros el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra brujería, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.